Soy Juan Gervas, médico general rural en la Sierra del Norte de Madrid, en 3 pueblecitos, Canencia de la Sierra, Garganta de los Montes y El Cuadrón, y como tal paso consulta y atiendo a mis pacientes todos los días. Además, desde que terminé la carrera he sido profesor en la universidad en distintos campos y hace ya muchos años, 30 años, en el campo de salud pública. En el momento actual, profesor honorario en salud pública en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor invitado en el Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, también de Madrid. Colaboro en redes y en movimientos distintos que promueven la relación justa con la industria y hace mucho tiempo me interesó especialmente por los aspectos que se refieren a la prevención y a los límites de la medicina. Me pusieron el nombre de Javier Uriarte, nací ahora hace 54 años en Bilbao. Me formé inicialmente en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Medicina. Hice un posgrado en el momento tan espléndido que estábamos del inicio de la democracia, del trabajo sobre comunidades y epidemiología, y me gradué en posgrado en salud pública. Y posteriormente me vine aquí a Cataluña y en Barcelona, en la Universidad de Barcelona hice la especialidad de Medicina de Rehabilitación, y en mi ejercicio desde el inicio, incluso antes de acabar la medicina, ha sido una práctica naturista. Y es interesante saber una gran preocupación por cometer los mínimos errores posibles de los muchos que cometemos en la práctica diaria. Mi nombre es Santos Martín, soy doctor en medicina, especializado en oncología, medicina de medio ambiente y medicina de familia, y tengo una consulta privada en Granollers. Me muevo dentro de una medicina poco convencional, es decir, estoy mucho más a favor de las medicinas integrativas, no descarto para nada ningún tipo de medicación, pero intento trabajar siempre ayudando a los procesos biológicos de manera que sean estos los que puedan ir regulando los procesos de enfermedad. Es decir, intento eliminar al máximo los conceptos alopáticos y me muevo más dentro de temas no solamente homeopáticos, sino también, como insisto, ayudando a los procesos de recuperación de los procesos normales del organismo. Mi nombre es Teresa Forcades y Vila. Yo, soy monja benedictina en el monasterio de San Benet de Montserrat, pero antes de entrar en el monasterio, pues ejercí la medicina durante varios años. Soy médico especialista en medicina interna y además tengo el doctorado en salud pública por la Universidad de Barcelona. La especialidad la realicé en los Estados Unidos, en el State University of New York. Soy Máximo Sandín. Soy profesor del Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid y desde hace 20 años estoy trabajando intentando encontrar un modelo evolutivo alternativo que explique la enorme complejidad de los fenómenos biológicos que se están descubriendo recientemente y que contradicen radicalmente la visión convencional que hay de la evolución. Bueno, pues me llamo Miguel Jara, soy escritor y periodista freelance. Me he especializado en la investigación de temas de salud y de ecología. Soy corresponsal en España de British Medical Journal, colaboro habitualmente con Discovery de Salud, con Interview. Tengo un blog muy activo donde, por ejemplo, y precisamente ya que hablamos de la gripe A, pues he hecho un seguimiento exclusivo y con informaciones inéditas y personales sobre la gripe A, que es un pequeño experimento que he hecho yo. Acabo de publicar mi tercer libro, que se llama La salud que viene, nuevas enfermedades y el marketing del miedo. Soy Jesús María Reina, abogado del Ilustre Colegio de Madrid desde hace más de 20 años. En este tiempo he llevado todo tipo de asuntos civiles, penales, laborales. Además, soy socio fundador de una asociación cuya denominación es 2012 Energía de Victoria, siendo uno de sus objetivos el transmitir el conocimiento de una manera no alarmista a la población para intentar erradicar el miedo de nuestras vidas. El trabajo previo para hacer esta entrevista es resultado de mi compromiso por el colectivo de la humanidad.
La gripe A, está demostrado, no es tan grave ni mortal. La gripe A viene a producir en el momento actual, que sepamos, una mortalidad de menos del 1 por 100.000. Eso, para que nos entendamos, es la quinta parte como mínimo de la gripe estacional. Su mortalidad es la quinta parte de la gripe estacional. En la gripe estacional de todos los años hay días que mueren 90 personas de gripe. En España todavía no han muerto 90 personas de gripe A. En todos los meses que llevamos. Este virus, lo que sabemos actualmente de él son básicamente dos cosas. A, que tiene una capacidad de infectar relativamente importante, y B, quizá lo más importante, es que su comportamiento es muy benigno, infinitamente más benigno que el de la propia enfermedad de la gripe vulgar que todos conocemos. Esto es en lo que hoy podemos decir, y que evidentemente un virus que es benigno, que es menos peligroso que el de la gripe convencional y que todos conocemos, no creo que merezca los honores que se le están haciendo y toda esta revolución o toda esta social que se ha generado a través de todas estas noticias que han ido apareciendo por la prensa, dirigidas fundamentalmente, bajo mi punto de vista, a generar un pánico a nivel social. ¿Y cuál es la misma gripe de siempre? Y como máximo podemos decir que, como siempre va mutando, quiere decir que difícilmente el año siguiente tendrás microbiológicamente el mismo virus que el año anterior. Siempre va mutando. Desde 1977 tenemos pues el virus de la gripe A H1N1 formando parte del pool de mezcla de virus gripales de cada año. Bueno, pues ¿qué es lo que es nuevo este año? Lo que es nuevo es la cepa viral. La cepa viral de este año es una cepa que no se conocía hasta ahora. Y es esa cepa nueva la que se diagnosticó por primera vez el 17 de abril. Parece que es el origen del primer diagnóstico en 2 casos en California. Bueno, pues en los últimos datos, que ya cierran el invierno, ha demostrado que sobre un máximo de 40.000 que se esperaban ingresos en las UBIs, en las UCIs, en urgencias con cuidados intensivos, en Australia, Nueva Zelanda, con 25 millones de habitantes, han sido 700 personas. 700 personas, lo que significa que para España podemos esperar que de la gripe ingresen 1.300 personas, con una duración media de 7 días, que es algo perfectamente absorbible por el sistema sanitario en español sin que se descuaderne en lo más mínimo. Pero incluso de esas 700 personas que ingresaron en las UBI en Australia y Nueva Zelanda, solo 400 necesitaron respiradores, lo cual en España tenemos en el momento actual. Sin embargo, los datos preveían incluso hasta 30.000 personas necesitando respiradores. Con esos datos en España se han hecho compras disparatadas de aparatos respiradores para las UBIs. Ese dinero que se ha comprado para ello se ha detraído de otras partidas. El gobierno español, y más ahora con el euro, no tiene una máquina para producir euros. Que existe algo que se llama gripe A, yo diría que es innegable, es decir, que ha aparecido una nueva forma de virus, un virus además realmente peculiar porque es un híbrido procedente de aves, cerdos y humanos, lo cual realmente es complicado entender su origen, pero la naturaleza es muchas veces muy misteriosa, por lo tanto no vamos a pensar en ningún contubernio de ninguna cuestión especial, pero lo que sí que está claro es que es una forma muy poco típica de aparición de un virus. Yo no quiero pensar que hay laboratorios que a ciencia cierta y con todo conocimiento de causa están favoreciendo un proceso a este nivel para ganar dinero. O sea, me cuesta pensar que el ser humano puede llegar a esos niveles de miseria, pero evidentemente no tengo ningún argumento para decir ni que sí ni que no, exceptuando el moral. Es decir, los virus son elementos absolutamente fundamentales en muchos procesos de vida. Sin los virus no podríamos realmente vivir, los necesitamos, y que los virus están interactuando con nosotros, esto es una realidad, y que forman parte de la evolución del ser vivo es una realidad. Claro,
Estas mezclas no son normales, pero teniendo en cuenta la de millones de probabilidades que tenemos y de las veces que repetimos que salga una vez canto después de tirar la moneda, muchas veces sería teóricamente factible, aunque sea poco probable. O sea, a mí me cuesta entenderlo, pero no podría decir un no rotundo y decir este virus solamente puede ser fruto de la manipulación genética. A finales de enero del año 2009, de este año, por tanto antes de que esta gripe fuera la nueva gripe descubierta, la empresa Baxter, farmacéutica Baxter, empresa norteamericana con una filial muy importante en Austria, envió esta filial de la casa Baxter, radicada o situada en Austria, distribuyó a 4 países europeos material para vacunación para la gripe, que era material para la vacuna que aún en febrero y marzo debían administrarse a sus poblaciones de estos países para la vacuna pues, del virus estacional de la gripe. Ocurrió en la República Checa que de la empresa Biotest había un laboratorio que fue uno de los receptores de este material. Uno de sus técnicos, de forma parece pues, autónoma, como algo que le era posible hacer pero que nadie esperaba que realizara, realizó una prueba extra de seguridad. Inoculó a estas comadrejas y murieron todas. Al darse cuenta de esta muerte inesperada, porque la vacuna inoculada a las comadrejas no debe de provocarles la muerte, entonces enseguida se destapó una alarma y fueron a comprobar a ver realmente este material enviado por la casa Baxter que contenía. Está aceptado oficialmente por la casa Baxter que en el material, en el entero, no en una parte en la que llegó a la República Checa, en los 72 kilos de material había virus vivos de la gripe aviar mezclados con la gripe de cada año. Esto es así. Esto es el dato. Entonces, ¿podía haber ocurrido esto por casualidad? Lo primero que se debe decir es que es extremadamente poco probable. Y esto lo digo simplemente porque en ciencia decir imposible, pues no lo decimos nunca. Que quede muy claro, es importante lo poco probable que es un accidente en estas circunstancias. Pero en todo caso, bueno, pues esto ocurrió y esto está bajo investigación. Esta periodista Burgermeister ha pues denunciado no solamente a la casa Baxter, sino que ha denunciado a la organización de la OMS, ¿no? Y ha denunciado también gobiernos de países importantes porque, bueno, parece que con los datos que tenemos es más probable pensar que aquí haya una mala intención, y esto es lo que ella denuncia, que no pensar que ha habido unas casualidades casi imposibles de concebir. Lo que no existe en la naturaleza son virus híbridos. Los virus son tremendamente específicos de especie, de cada especie y de cada tejido concreto. ¿Y el virus de la gripe A es...? El virus de la gripe A es un híbrido de hombre, de pollo y de cerdo. ¿Y eso qué significa? ¿De dónde Eso significa que ese virus no puede haberse producido de forma natural. Hay científicos muy serios que hablan de que pudo ser producido por error en un laboratorio y algunos también que está producido pero no por error. Lo cierto es que hay datos científicos que ponen de manifiesto que el virus de la gripe española llamada del año 18, que fue muy mortífera fundamentalmente porque las condiciones de la gente eran tremendas, era la Primera Guerra Mundial y lo sufrían mucho los soldados, estaban en condiciones inmunodeprimidos y de hambre y de miseria, y lo llamaron gripe española porque en España, que no estaba en guerra, sí declaró que había epidemia de gripe, cosa que no hicieron los estados en guerra, y por eso salió como gripe española. Bueno, pues tengo un estudio de la resurrección del virus de la gripe del 18 en un soldado congelado enterrado en Alaska. Me parece muy extraño que se resucita ese virus sin ningún motivo real de por qué se resucita. También tengo datos experimentales de trabajos que han hecho infectando cerdos con ese virus, supuestamente para conocer la patogenicidad del virus. Ya tenemos 2 fenómenos que explican un virus híbrido de hombre y de cerdo. El resto no sé cómo se produjo. ¿Que alguien podría intentar esto por intereses económicos? Yo, como dijo mi admirada Teresa Forcades, soy científico, no debería decir estas cosas, pero es posible que haya intereses muy sucios detrás de la campaña de vacunaciones. Sí, lo que ocurrió con la casa Baxter y con estas vacunas contaminadas, no se hubiera descubierto casualmente esta contaminación, y esto recordemos fue en febrero de 2009, hoy tendríamos la pandemia esta espantosa que nos están anunciando sin base real.
esta pandemia, de ella se está hablando sin base real y objetiva. Entonces, sabiendo esto y sabiendo lo que hemos comentado de cómo está la legislación de la OMS y de las irregularidades, por ejemplo, ¿cómo es que esto que ocurrió en febrero, cómo es que la prensa internacional no ha hablado de ello? ¿Cómo es que los políticos no han hablado de ello? Esto no ha tenido eco ni político ni mediático. Esto debemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es así? Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la pandemia hubiera existido si esto no se hubiera casualmente descubierto, creo que es muy importante afirmar que el peligro real de que estas vacunas que van a llegar ahora dentro de nada estén contaminadas, puedan estar contaminadas y que pueda aplicarse una legislación coercitiva a la hora de, sabiendo o teniendo en cuenta que es posible que estén contaminadas, a pesar de ello, se puede aplicar una legislación coercitiva que haga que realmente toda la población se le obligue o esté obligada por ley a tomar esta vacuna, yo creo que esto es un riesgo que no se puede minimizar. Bueno, primero, muy importante, ninguna vacuna en España es obligatoria. Cuando los colegios a los niños se les pide el carné de vacunas, no tienen por qué enseñarlo. O sea, sencillamente pueden negarse porque se están pidiendo un documento donde lo único que existe es una recomendación por parte de las autoridades de que hagan unas vacunas, ninguna obligatoriedad. Nosotros no tenemos enfermedades, y esto lo podemos ver con todas las estadísticas, no gracias a las vacunas, sino gracias a que comemos, a que dormimos en lugares calientes, a que tenemos un agua que es higiénica y a que tenemos alcantarillas. Gracias a todo eso las enfermedades han disminuido de forma muy importante. Hemos tenido rebrotes cuando hemos tenido situaciones como guerras y cosas por el estilo. Y después, bueno, es que hay absurdos como, por ejemplo, vacunar de una varicela. Pues, ¿qué sucede de la varicela? Que se pase la varicela y punto. Porque la humanidad ha sobrevivido con esas enfermedades sin ningún tipo de problema. O unas paperas. Todos hemos pasado paperas, bueno, todos los que tenemos ciertos años hemos pasado paperas y no sucedía absolutamente nada. Bueno, pues esto es una historia donde las enfermedades en nuestro mundo, bajo mi punto de vista, no son para nada problemáticas y las podemos pasar, incluso son parte del proceso inmunológico que permite que después tengamos una capacidad de defensa muchísimo mayor. No casualmente están empezando a multiplicarse las enfermedades degenerativas tipo tumores, tipo autoinmune, que bajo mi punto de vista tienen mucho que ver con esa eliminación de los procesos de fiebre y eliminación de los procesos de inmunidad que estamos suprimiendo a través de los antibióticos, los antitérmicos, mucho más problemáticos de lo que la gente cree, y luego, por supuesto, las vacunas, puesto que la gente no tiene ni siquiera posibilidad de pasar una vulgar varicela, que me parece que es el colmo. Es curioso porque muchas personas hasta hoy actualmente pensaban que las vacunas eran obligadas. Incluso en algunos escritos aparece calendario vacunal obligatorio. La realidad, la Constitución y la legalidad española en ningún momento habla de obligación, sino de derecho. Es que lo mejor que podemos hacer en salud pública en estos momentos es no vacunar, porque vacunando nos está complicando la salud de las poblaciones, a nivel neurológico, a nivel de autismos, a nivel de retrasos evolutivos, a nivel de alergias, a nivel de enfermedades autoinmunes, incluso tumorales. El concepto de vacuna tiene que ser revisado a fondo, porque también se estableció bajo la concepción de las bacterias y los virus como unos elementos minoritarios y malos de los ecosistemas. Entonces, ahora se sabe que estamos viendo en equilibrio permanente con virus y bacterias a través del interior y el exterior del organismo. Entonces, la vacuna es la barrera inmunitaria. No son armas de defensa, sino mecanismos de equilibrio con el entorno. La vacuna se salta en la primera barrera inmunitaria, provocando una desestabilización del sistema inmunitario, que es una cosa que funciona todo en conjunto. Y eso puede producir posibilidades en el futuro a los niños de ser más tendentes a alergias, enfermedades autoinmunes y otras enfermedades, es decir, a producir clientes para la industria farmacéutica. Pero en principio yo pienso que en unas condiciones de higiene, sanidad y nutrición adecuadas no serían necesarias. Y vemos que no han sido las vacunas las que han hecho
disminuir las infecciones, pero todas, vacunables como no vacunables, benignas como malignas. Han sido otros elementos que nosotros definimos en 6. Adquisición de alimento, buena separación entre conducciones de aguas potables y aguas de eliminación, por lo tanto arquitectura urbanística, demografía, baja demografía y gran entrada de sol, presencia de heridas graves, muy graves, soledad o angustia de los colectivos y de las personas, y el fenómeno de la violación. Son variables que nos definen, como decía Hipócrates, según los elementos habrá unas enfermedades. Yo considero las vacunas como un tesoro, y porque lo considero como un tesoro, me gustaría que ese tesoro se conservase sin añadirle basura. Y lo que se está añadiendo ahora con muchas vacunas es literalmente basura, en el sentido de que los problemas que se resuelven son menores y los costes, no de dinero, sino de sufrimiento que conllevan, no lo justifican. No soy antivacunas, soy anti-exceso de las vacunas como anti-exceso de la prevención. Estoy a favor de la prevención, pero hoy la prevención se ha convertido en un verdadero cáncer en el que se está sacrificando a la vida de las personas con los colesteroles, las tensiones, los parches para la menopausia, las revisiones del sano, los chequeos, y todo ello sin el menor fundamento científico que eso ayude a vivir, a ser feliz, a prolongar la vida dignamente, a conseguir lo que es el objetivo de la medicina, que es evitar sufrimiento y ayudar a morir dignamente. Cuando los movimientos antivacunas se quejan, tienen razón. Probablemente no tienen la razón absoluta, y yo creo que no la tenemos ninguno. Pero nos están diciendo algo, y yo creo que nos están diciendo que los calendarios vacunales están expandiéndose sin ningún sentido. Y algo de la razón la recogen sin darse cuenta, por ejemplo, las comunidades autónomas al tener calendarios vacunales distintos cada una de ellas. Que las comunidades autónomas españolas y cada nación europea o desarrollada tenga un calendario vacunal demuestra que no hay unanimidad en el tema de las vacunas. Oigámoslos y pensemos. Algunas vacunas claramente sobran. Puedo citar, por ejemplo, la vacuna del rotavirus, la vacuna para el virus del papiloma humano, la vacuna para la gripe, la vacuna para el neumococo. Hay vacunas que claramente son innecesarias y muy probablemente están haciendo más daño que bien. Convendría revisar los calendarios vacunales y, sobre todo, mi postura última es: esté dispuesto o no esté dispuesto el gobierno y las autonomías, las consejerías a revisar los calendarios vacunales, ofrezca información suficiente y pida consentimiento informado. En principio, en España ningún tratamiento es de obligado cumplimiento por parte del paciente. Hay una ley del año 2002 donde viene regulado que cualquier paciente podrá negarse a un tratamiento, excepto en los casos previstos en la ley. Por lo tanto, salvo en esos casos que luego determinaremos, en principio ningún paciente está obligado a seguir ningún tipo de tratamiento, ningún medicamento, vacuna, etc. Los médicos no han sabido hasta el 2001 no han sabido que en la composición intrínseca de la vacuna había metales pesados como el mercurio y había de ligeros como el aluminio y sustancias antibióticas como conservantes. Entonces esto se ve en la medicina, por ejemplo, ¿no? En la medicina todavía hay la desfachatez de responsables de servicios de salud, epidemiólogos y vacunólogos, de ignorar que hay presencia de aluminio y de mercurio, y si no ignorando, minimizando los efectos del mercurio y del aluminio. Entonces, los de la Universidad de Mainz dicen: no sabemos, porque no es desconocida, cuál es la farmacocinética, esto quiere decir, qué hace exactamente el escualeno cuando se administra como coadyuvante, inyectado, cómo interactúa con el sistema inmunitario. Esto no lo sabemos. Los modelos en animales nos hacen pensar, y ahora voy, estos serán los efectos secundarios, nos hacen pensar, o no nos hacen pensar, han mostrado que este adyuvante interactúa
de tal manera con la cascada inmunológica, con el sistema inmunológico y sus equilibrios, interactúa con él de tal manera que aumente la heterogeneidad, bueno, la arteriosclerosis, ¿no? Las placas de colesterol, y eso es un factor de riesgo, como saben, para cualquier accidente vascular y también de tipo infarto, cardiovascular, de tipo artrósico grave, luego de la enfermedad inflamatoria intestinal y por último las enfermedades neurológicas. Solamente decirles que en absoluto se puede decir que el mercurio, bueno, está demostrado que no tenga efectos secundarios a largo término, al contrario. En el año 2000, sobre la mesa de los principales responsables de laboratorios, de farmacéuticos, de la administración y de las administraciones sanitarias como la FDA, los Centros de Información de Enfermedades de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, caen una serie de estudios científicos que avalan la hipótesis de que tiomersal, un conservante que contiene mercurio y que es muy común utilizado como conservante en las vacunas, puede estar provocando autismo en muchos niños a los que se ha vacunado desde pequeño con vacunas que llevan tiomersal, ¿no? Hay 4.000 demandas de padres con niños con autismo pidiendo explicaciones y pidiendo indemnizaciones y responsabilidades, claro. Entonces deciden hacer una serie de informes científicos pagados por ellos en los que se demuestre que no hay ninguna relación del autismo con el mercurio vacunal, ¿no?, que se dice. Y así lo hacen, ¿no? Esto lo investiga y publica en 2005 en un informe que se llama Inmunidad Mortal, el sobrino del que fue presidente de Estados Unidos, Kennedy, y demuestra que estos laboratorios saben desde hace años que pueden estar causando graves daños en la salud de los niños con el conservante tiomersal, ¿no? Entonces lo que cuento es cómo en España un abogado y 70 familias con avales médicos y estudios científicos, todo súper documentado evidentemente, han presentado una demanda ante la Audiencia Nacional que se está tramitando, ha sido admitida, una demanda contra los laboratorios fabricantes de vacunas con mercurio y de amalgamas dentales que contengan mercurio, y contra la Administración Sanitaria Española por no haber advertido nunca que estos daños eran reales y que podían producirse. En relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial por fabricación de vacunas con timerosal, he hablado con mi compañero Felipe Holgado Torquemada, que es un abogado que ejerce en Ciudad Real, especialista en Derecho Sanitario, que es el letrado director de estas reclamaciones, y me ha informado de lo siguiente, que yo transmito literalmente. Me ha dicho que hasta la fecha se están tramitando en la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional 89 reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Sanidad y diferentes laboratorios, esos serían los demandados, por los daños derivados del componente mercurial timerosal existente en todas y cada una de las vacunas del calendario vacunal, cuanto menos hasta el año 2004, y del que se ha derivado en todos y cada uno de los hijos de los padres a los que él representa la enfermedad del autismo u otros trastornos generalizados del desarrollo. Componente mercurial respecto del cual los padres en ningún momento fueron informados, como tampoco fueron informados de los daños que se pudieran derivar de la acumulación mercurial, producida tras serles introducidas la totalidad de las vacunas en el organismo. Se ha establecido como plausible una clara relación entre el daño derivado y la acumulación mercurial provocada por las vacunas, en plural, acumulación que en todos y cada uno de los casos ha superado los mínimos de seguridad establecidos por la OMS. En cuanto a la importancia de la demanda, obviamente, por la cuantía del procedimiento podría llegar al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo es el órgano competente en España para dictar sentencias que pueden llegar a ser jurisprudencia, o sea, sentencias que de alguna manera interpretan la ley y son aplicables a supuestos parecidos. La vacuna contra la gripe A puede haberse demostrado que es capaz de producir defensas en la sangre, pero eso no significa nada que vaya a defender realmente frente a la gripe A. De hecho, en el mundo del hemisferio sur, como Australia, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, la epidemia ha sido suavísima sin vacuna. No había vacuna, no se había producido y no había ninguna vacuna que defendiera a la población y no ha habido el menor problema. Las cifras que yo he dado respecto a mortalidad e ingresos en las UCIs y necesidad de respiradores y demás
son sin ninguna campaña de vacunación. No sabemos, por tanto, si esta vacuna que se está poniendo y se va a poner va a tener más ventajas que inconvenientes, porque probablemente no sea efectiva como no lo es las demás vacunas de la gripe. En la realidad, en la práctica clínica, no tenga efectividad, no sea útil. Hayamos perdido el dinero y hayamos expuesto a la población a unos riesgos innecesarios. Yo creo realmente en la autonomía del paciente. Mis pacientes no son tontos. Mis pacientes saben muy bien qué eligen en la vida. Se equivocan, como yo, pero hasta en eso tienen derecho a equivocarse. Con lo cual, a la pregunta de si vacunaré a mis pacientes o no vacunaré a mis pacientes que quieran vacunarse. Y en general mantendré la opinión que mantengo. No me vacunaré yo y no recomendaré a mis familiares y amigos que se vacunen, de los que no creo que se vacune ninguno, claro. No tiene ningún sentido vacunarse. Para mí tiene sentido abrazar tiernamente a los enfermos con gripe A y contagiarnos con ellos y pasar 4 días de fiebre y el 5.º día empezar a notar que estamos mejor y se acabó, no tenemos más problemas. Es decir, creo que se comete un error haciendo el aislamiento de este tipo de pacientes. Hay que inmunizar a la población, pero a través de las formas que se ha hecho toda la vida, sencillamente la inmunización normal y corriente que se produce por el contagio de la enfermedad, sobre todo siendo una enfermedad benigna. Y evidentemente, si encima no tenemos ni la más remota idea de lo que puede generar esta vacuna, ¿cómo podemos recomendar esta vacuna? O sea, yo puedo arriesgarme cuando sé que lo otro es horrible, pero si lo otro no es horrible, arriesgarme a esto, es decir, nunca mejor dicho, es infinitamente peor el remedio que la enfermedad, o por lo menos mucho más inseguro el remedio que la enfermedad. Ya no sé si peor, pero inseguro a todas luces. Es decir, yo no me vacunaría ni vacunaría a ningún ser querido, ni voy a recomendar jamás hoy por hoy que se recupere, que se vacune a nadie. Yo creo que lo bueno de este vídeo o de esta información que estamos haciendo es que llegue a cuanta más gente mejor y que llegue a personas que sobre planes de que haya una élite en el mundo que quiera que desaparezca parte de la población o incluso mucha población, de que todo esto diga, pero ¿esto de dónde viene? Esto es ciencia ficción, esto no lo he oído nunca. Entonces, yo sé que hay personas que esto lo están estudiando desde hace tiempo, pero yo desearía que mi mensaje llegara a alguien que dice, oiga, mire, yo de todo esto no sé nada, pero yo acabo de oír que aquí hubo un laboratorio que envió una vacuna contaminada y que resulta, esto no lo habíamos dicho, pero es así, que es uno de los laboratorios que está responsable para hacer vacunas de la gripe este año. Bueno, pues esto de momento ya me justifica a mí para decir, yo una vacuna de esta casa, hasta que no se aclare por qué le pasó esto de la contaminación, yo no la deseo para mí, para mis hijos, ni para nadie que yo pueda tener influencia. Suponiendo que la vacuna sea correcta, sin entrar en ningún tipo de contaminación, solo por la manera de cómo se tiene que estar fabricando, ya tiene un peligro. Y ahora entremos con las miles de posibles contaminaciones que pueden producirse. Porque ahora estamos hablando de un ser vivo, un virus es un ser vivo y que está moviéndose y que está mutando y que tiene capacidad para variar. Y de hecho sabemos que va a mutar. O sea, este es un virus que tal y como está no estará si el año que viene. Habrá mutado. Con lo cual los no sé cuántos millones de vacunas no servirán de nada. Este estudio es un estudio de seguridad e inmunogenidad de la vacuna, de una vacuna para el virus de la gripe A/H1N1. Es importante porque es, de momento, el único que tenemos de estudio terminado y de la importancia que ahora les voy a decir. Es un estudio con 2.200 sujetos. Primera pregunta es un estudio hecho con la vacuna que les van a dar, es decir, que ya se está dando en la China. Entonces, si en la China han podido hacer un estudio con 2.200 sujetos, ¿cómo es que nosotros no tenemos ninguno? Bueno, la pregunta la dejo abierta. Entonces, este estudio realizado en China es importante porque lo que hicieron fue probar vacuna para el H1N1 con 3 dosis distintas de antígeno. Bien, pues en el estudio chino lo que apareció es que 7,5 microgramos de antígeno no es suficiente para crear el anticuerpo. 7,5 es demasiado poco. 15 microgramos es suficiente, pero, y esto es muy importante, crea más anticuerpos sin adyuvante que con adyuvante. Y el 30 microgramos, de hecho, no
sí que creaban un poquito más de inmunidad, pero no había mucha diferencia y por tanto la vacuna en la China que dan este año es con 15 microgramos de antígeno, ¿de acuerdo? Y sin adyuvante porque este es el estudio donde ellos se han basado. La vacuna Pandemrix tiene 3,75 microgramos de antígeno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir una dosis de antígeno que no sabemos si es suficiente para provocar el anticuerpo. Las embarazadas es Panenza. Entonces, esta que el nombre comercial es Panenza, si os miráis el prospecto, que no sé si está accesible, pero si pedís el prospecto veréis que pone embarazadas. No hay ningún estudio que diga si es seguro en embarazadas. Esto lo pone el prospecto, porque lo tiene que poner, porque no hay. Es verdad que es una vacuna sin adyuvantes, bueno, hasta la que yo sé, ¿no? Es decir, que tiene antígeno viral, no tiene escualeno, la que van a dar a las embarazadas, Panenza, no tiene escualeno ni tiene adyuvante, pero sí tiene mercurio en las multidosis. Pero pongamos el caso que ahora empiece a morir mucha gente a causa de la gripe o con síntomas compatibles de gripe, entonces aún será más importante resistir esta vacunación, y esto por dos motivos. Primero, porque si este virus empieza a dar una mortalidad aumentada, es que no es el mismo. Es decir, habrá mutado, aunque esto sea pues algo que no concuerda con los datos que tenemos hasta ahora. Si ha mutado, la vacuna ya no sirve. O segunda, que es otro virus, o otros virus, con lo cual la vacuna tampoco sirve, e incluso podría ser la misma vacuna el vector de transmisión de estos nuevos virus, por lo que ocurrió con la Casa Baxter en febrero. ¿Cómo pudo haber declarado una pandemia mundial la OMS, teniendo en cuenta que este virus tiene una infectividad, una mortalidad inferior al virus de cada año? Entonces, ¿cómo es que no hay una pandemia cada año? Si es peor el virus de cada año que este virus nuevo, ¿cómo no declaramos una pandemia cada año? Bueno, pues muy fácil, la respuesta es que en el mes de mayo de este año, en el mes de mayo de 2009, la OMS cambió la definición de pandemia y pasó de concebir una pandemia como una infección por un agente infeccioso simultáneo de diferentes países a la misma vez, con una mortalidad significativa de la proporción de población infectada, eliminó de la definición esta característica de la mortalidad. Y por tanto se quedó con que una pandemia sería una infección simultánea de diversos países con un agente infeccioso que tuviera alguna característica de novedad. Es decir, en un caso de pandemia, la OMS no hace recomendaciones, da órdenes. ¿Qué quiere decir entonces que estemos en fase 6? ¿No? Sabiendo ya que y esto ha sido decidido de una manera muy rápida, porque la gripe A fue detectada en los primeros casos, quiero recordar, a finales de abril, pocas semanas después se decidió que estábamos en fase 5 y el 11 de junio en fase 6, que es la máxima fase a la que se puede llegar. En las fases 5 y 6 de la pandemia, las medidas se desplazan de la preparación a la respuesta a nivel mundial, quiere decir que ya se toman acciones concretas. Bueno, ¿y qué es esto tan terrible que podría llegar? Pues la vacunación obligatoria. Este es el punto para mí más importante. La posibilidad real de que esta vacuna se proclame o se distribuya o se anuncie como vacuna de obligatoriedad. Y como puede ser que a mí me obliguen a tener una vacuna o a aceptar una vacuna que yo no deseo. Pues el razonamiento es claro. Si estamos en pandemia global, aunque insisto, esto en este caso no se cumpla, parece que hay un riesgo de que si no se vacuna a una persona, pues se afecte la salud de otras personas. Y por tanto, los estados estarían obligados a hacer cumplir la ley. Si la ley es esta, hacerla cumplir, ¿qué significa? Pues lo de siempre, multa o prisión. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un reglamento sanitario de mayo del 2005, que entró en vigor en España el 17 de junio del 2007. En ese reglamento se especifica qué tipo de recomendaciones puede hacer a todos los países miembros de la OMS, son recomendaciones temporales y permanentes, pero en el artículo 18, y en concreto para las personas, en el 18.1 de ese reglamento, establece qué medidas, qué recomendaciones se pueden adoptar en relación, como acabo de decir, de las personas. Entre esas recomendaciones están la vacunación obligatoria, el aislamiento, la cuarentena o el control.
que en función del Real Decreto 1131/2003, por el que se crea el Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención, el Control y el Seguimiento de la Evolución Epidemiológica del virus de la gripe A, una de sus funciones es la adopción de los criterios de actuación en función de la fase pandémica, siguiendo en cada momento las recomendaciones de la OMS. Además, este comité que surgió a raíz del Real Decreto que acabo de citar, fue el que en mayo del 2005 aprobó el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe, sin adjetivos aviar, a porcina, simplemente gripe, que actualmente está vigente. Y este es el Plan Nacional, que a su vez ha tenido varios anexos, donde queda regulado qué consecuencias médicas se aplican a las diferentes fases de la enfermedad, de la pandemia en este caso. Pero que estén tranquilos, que son medidas excepcionales a supuestos excepcionales. Si no se dan los supuestos, no se aplicarán las medidas. Y además, que quede claro que estamos en un Estado de Derecho y hay un Poder Judicial que va a controlar esas medidas. Que nadie se preocupe, que si no está de acuerdo podrá recurrir. Para eso existen los mecanismos legales que va a posibilitar el defenderse. Por lo tanto, la Administración es un ente que tiene personalidad jurídica y el ciudadano también tiene su personalidad jurídica, tiene sus derechos. Y no porque sea el Estado, todo lo que dice tiene que ser. De hecho, si eso fuera así, estaríamos en un Estado dictatorial y no democrático y de derecho, como dice la Constitución. Entonces, la cuestión de la obligatoriedad de la vacuna, bueno, en el momento que yo la expresé, mucha gente le pareció que esto estaba alejadísimo de cualquier posibilidad real en nuestro contexto o en los contextos de las democracias europeas o también en Norteamérica. Desde entonces han ocurrido varias cosas importantes de comentar. Ahora hablo solamente en Nueva York, el estado de Nueva York. Para todo este estado hubo este intento, es decir, no solamente intento, sino que apareció esta normativa que era de obligatoriedad, la vacuna de la gripe H1N1 este año, para todo aquel que trabajara en el sistema sanitario. Entonces, cuando esto ocurrió, hubo enseguida una reacción, que también aquí los medios de comunicación no nos la han mostrado mucho, pero una reacción en contra, y hubo unas manifestaciones, y sobre todo hubo, por parte de un grupo de 3 enfermeras en el norte del estado, y luego en Nueva York mismo una enfermera como caso individual, que lo que hicieron fue interponer un recurso de anticonstitucionalidad de esta normativa, porque a nadie pueden obligar, porque la cosa era obligar o bien despedir, ¿no? Quedarse sin trabajo. Lo mismo ha ocurrido, que yo sepa, en el estado de Iowa, en Estados Unidos, y lo mismo ocurrió, y esto fue muy importante, y aquí no nos llegó mucho, en Bélgica. No lo mismo, ahora lo explico. Lo de Bélgica fue que el Parlamento belga aprobó la posible obligatoriedad de la vacuna en, pues si se daban las circunstancias que en este documento ellos especificaban. Esto fue detectado por los movimientos ciudadanos en Bélgica, y esto creó un movimiento de oposición con manifestaciones en Bélgica que también acabaron con una intervención pública del ministro de Sanidad en Bélgica diciendo que esto se había aprobado como posibilidad, pero que no se ejecutaría esto. Por tanto, esto es un poquito más cerca. Y aún más cerca de aquí tenemos un ejemplo de Francia. En Francia lo que ocurrió fue que se intentó lo mismo de la obligatoriedad, pero en este caso aplicado a los policías. En este caso, los policías se pedía o se decretaba esta obligatoriedad para los policías y sus familias. Y esto tampoco se ha ejecutado. Es decir, que de este tema de la obligatoriedad, lo que les puedo decir hoy, lo resumen, lo más importante es que, y un tercer dato, es que en Alemania, que es donde yo estoy viviendo ahora, esta semana pasada el semanario Bild, o el periódico Bild, ¿no?, que es como uno de los más importantes de circulación, hizo una encuesta a la población alemana, una encuesta de muchos sujetos encuestados, sobre qué les parecería la vacuna obligatoria. Entonces salió que el 90% dijo que no, que para nada, pero ¿a qué viene esta encuesta? Es decir, lo que intento ahora como resumen es decir que esto no es como de ciencia ficción, que esto, este es mi análisis, ¿no?, ha estado como por diferentes sectores, con diferentes excusas, de diferentes maneras, no ha estado, está siendo probado de introducir, ¿no? Y que yo creo que es un análisis bastante objetivo decir que ha sido gracias a la resistencia
tanto por parte de la policía, que podría ser que ya les gustara esto de la obligatoriedad, pues parece que a los franceses no, como los sanitarios, ¿no? Que también ellos es responsabilidad, parece que ahí también lo pararon, como pues en este caso de Bélgica, un tipo de cosa más general. Parece que de momento las poblaciones en las que se ha intentado han respondido con conciencia suficiente para parar esto. En cuanto a la obligación de vacunarnos contra la gripe A, actualmente en el mes de noviembre del 2009 y desde la entrada en vigor de la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, como he dicho antes, en su artículo 2.4, regula que todo paciente puede negarse a seguir un tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. ¿Qué ley, o qué leyes, pero en principio qué ley ya se ha dictado en relación con esta posible excepción a la obligación? Esa ley es la Ley 3/86, es una ley orgánica, de 14 de abril de medidas excepcionales en materia de salud pública. Es una ley muy corta, tiene 5 artículos. El artículo 2 dice que las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control, obviamente cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de un peligro. Y el artículo 3 dice que con el fin de controlar la transmisión de ciertas enfermedades, la autoridad sanitaria, además de medidas preventivas, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, etc. Por lo tanto, en circunstancias excepcionales se aplica una ley de carácter excepcional. En general, en España, como he dicho antes, ningún paciente tiene obligación de seguir un tratamiento. No se necesita ninguna ley para que una empresa importante pues diga a sus empleados que o bien se vacunan o bien pues no la renueva el contrato, ¿no? Frente a la gripe A y la prevención que se ofrece, la vacuna y la toma de antivirales preventivos, no se está respetando el principio de autonomía. No se está transmitiendo información para que los pacientes puedan decidir con propia voluntad y entendimiento. Se está considerando que los pacientes carecen de capacidad. Y en mi opinión, si este fuera un país y hubiera verdadera democracia en este y en otros países, muy probablemente los culpables de este desaguisado, de esta falta de respeto a la autonomía de los pacientes, terminarían en tribunales. No estoy diciendo que tengan mala intención. No estoy diciendo porque yo no creo que haya una confabulación mundial para introducir y hacer negocio, porque además el negocio lo hacemos todos, ¿eh? Respecto a la gripe A, si ahora me están entrevistando, es por la gripe A, y si no, probablemente yo no tendría este espacio que ahora tengo. Así que todos estamos saliendo beneficiados de la gripe A. También la población, que se siente asustada y alguien le protege, y así tiene algo de qué temer. Hay muchos intereses, hay una colusión de intereses. Está la colusión de los que producen respiradores, está la colusión de los que producen anuncios, de los que hacen programas, de los que hacen anuncios para las propagandas. Están los intereses políticos, de la ministra se ha convertido en la más conocida y la más apreciada, o sea que no pensemos solo en la industria farmacéutica, no lo reduzcamos a los malos somos todos, o los buenos. Así que yo no creo en esa confabulación mundial, creo que es peor, es una colusión de intereses, porque si hubiese una confabulación mundial y se hubieran reunido en los sótanos de la Organización Mundial de la Salud, podríamos descubrirlo y podríamos, en fin, llamarle la atención. En Estados Unidos, la secretaria de Salud, Sebelius, ya firmó un documento donde quedan con impunidad, o sea, inmunidad política, no será posible pedir responsabilidades ni obtener compensación ni de los políticos implicados ni de las compañías farmacéuticas. Esto es una tercera novedad que creo que es muy significativa, puesto que la salud y la vida no la compra el dinero, pero si la compañía farmacéutica o la persona responsable no está, digámoslo de la otra manera, está dispuesta a compensar económicamente, esto se puede tomar como una garantía de que, bueno, no se prevé que haya una luz de denuncias. Si la persona se asegura ya con documentos objetivos y claros y consultables y públicos que no será posible denunciarla,
nos está retirando una garantía obvia de bueno, pues que tenga confianza que esta vacuna realmente no realizará efectos secundarios. En relación con la vacuna contra la gripe A, que es un medicamento autorizado, en España no hay ninguna ley que se haya dictado para eximir ni al gobierno ni a las farmacéuticas por los daños derivados de un medicamento autorizado en general. Y por supuesto de la vacuna contra la gripe A, por supuesto que también. En principio, tenemos que estar tranquilos. Todo fabricante, no de medicinas, de coches, de cualquier producto, es responsable del daño producido por el producto o servicio que lanza al mercado. Eso está regulado en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario. Es un principio básico. Por supuesto, todo producto tiene que ser seguro. Para que un medicamento sea autorizado tiene que pasar por el control de la Agencia Española de Medicamento, que vela por los intereses generales. Pero si aún así hay algún tipo de daño, no deseado por supuesto, porque si el daño se supiera de antemano ya no estaríamos hablando de responsabilidad civil, sino quizá responsabilidad penal, porque el civil es aquel daño que se produce sin querer, de alguna manera. Nadie prevé y nadie desea que se produzca ese daño. Entonces, en esos casos, tanto el fabricante, porque viene regulado en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, como el Estado. El Estado también sería responsable si un medicamento autorizado, al final, con resultado de su utilización, bien recomendada o bien impuesta, da exactamente igual. Un medicamento autorizado siempre tiene la cobertura del Estado, porque el Estado tiene la obligación de responder por los daños causados por el funcionamiento anormal del servicio público. Por lo tanto, en esos casos se podría demandar tanto al fabricante del producto, en este caso el medicamento, como al Estado. Y ya se vería en los tribunales de los dos quién es realmente el responsable. Pero en teoría no habría ninguna duda en que se podría presentar una demanda de reclamación patrimonial contra los dos. Y en cuanto a estos testimonios, pues también recomendarles el visionado de este vídeo breve de 9 minutos, donde la ministra de Sanidad de Polonia, la doctora Kopacz, pues hace una comparecencia parlamentaria para justificar ante su parlamento. Esto es una comparecencia parlamentaria del día 5 de noviembre. Y lo que dijo la ministra en Polonia de Salud, de Sanidad, fue justificar porque le decían cómo es que Polonia no está comprando vacunas como todos los vecinos, ¿no? Cómo es que no compran. Dijo, nuestra asesoría legal ha detectado 20 irregularidades en este documento, que es el contrato con las compañías farmacéuticas para poder adquirir estas vacunas que supuestamente pues deberían distribuir en la población. Y el argumento que ella da, y bueno, da bastantes en estos 9 minutos, pero ahora quiero resaltar, cuando nos hablan de eficacia, dice ella lo mismo que he dicho yo antes, no hay estudios clínicos suficientes que nos permitan conocer esta eficacia y sobre todo la seguridad, no hay estudios suficientes. Y además es altamente sospechoso y además inaceptable, dice ella, que las compañías, a la vez que nos dicen que este medicamento es seguro, nos pretendan hacer firmar un documento donde queden exentas de toda responsabilidad. Sí, en relación con el vídeo que mencionas, efectivamente la ministra de Polonia hace referencia, no lo dice de manera expresa, pero sí deja entrever que hay una serie de defectos legales que impiden a su gobierno firmar un contrato. Desconozco el contenido del contrato, por lo tanto no puedo opinar del mismo, pero sí más adelante también deja caer que si los medicamentos son tan seguros, ¿por qué las farmacéuticas desean estar exentas de responsabilidad? Bien, partiendo de la base que estamos en España y que la legislación que conozco es la española. En España, según el Código Civil, el artículo 1255, que regula la autonomía de la voluntad, siempre que lo pactado no vaya en contra de la ley, de la moral o de las buenas costumbres. Hay una ley que acabo de citar, General de Defensa del Consumidor y Usuario del año 2007, que ya dice que son responsables por la fabricación de un producto. Entonces, por lo tanto, un contrato privado no puede modificar una ley. Estaríamos conculcando el principio de soberanía popular. O sea, el Parlamento dicta una ley que es de obligado cumplimiento para todos, y para todos conlleva que también es para el Estado, y el Estado no puede firmar un documento particular eximiendo del cumplimiento de una ley. Por lo tanto, sin saber el contrato que ya ha podido firmar, que desconozco si se ha firmado, lo desconozco, por lo tanto no puedo opinar, si es cierto que de entrada digo que todo aquello que conculque la ley es nulo. Que el 24 de julio el rey, estando visitando Singapur,
firma un documento en que, aunque no esté experimentalmente ni haya pasado las fases experimentales, por bien mayor, se pondrá a disposición ese tipo de vacuna. Eso es inaudito, no vacuna, fármaco, inaudito, en Singapur, en pleno julio. Explico. En ningún momento dice que estén exentos por la utilización de medicamentos autorizados. Dice para el uso distinto o de medicamentos no autorizados en España. Este artículo en ningún momento es aplicable actualmente a lo que está ocurriendo con la pandemia de la gripe A. En España no se están vacunando con medicamentos que no han sido autorizados. Han sido autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, por lo tanto han sido autorizados por un organismo público competente también. Entonces, este artículo 24.5 no es aplicable a lo que está pasando. En absoluto, no tiene que crear alarma, para nada, para nada. Eso ocurriría si nos estuvieran vacunando con medicamentos no autorizados o con medicamentos que se utilizaran para un uso distinto al inicialmente previsto. Pero no es el caso. Esto es un fenómeno que en nuestro país es menos conocido, pero los anglosajones lo llaman disease mongering, significa tráfico de enfermedades. En los últimos años se viene observando por profesionales sanitarios, periodistas que trabajan a fondo el tema de salud, que se están inventando dolencias, exagerando dolencias para producir, para vender más medicamentos, porque la industria farmacéutica atraviesa una reconocida crisis. Por no extenderme mucho, la crisis se basa en dos aspectos. Primero, las patentes de los medicamentos más fructuosos, más rentables, los que más dinero le están ofreciendo, están venciendo. De aquí a 2013, 2015 van a vencer muchas patentes de medicamentos muy interesantes económicamente, pero al mismo tiempo, como reconocen los laboratorios o las patronales de laboratorios, no están siendo capaces de poner en el mercado con la suficiente rapidez o el suficiente número de medicamentos nuevos con patente para venderlos a un precio alto y generar ingresos durante un montón de años, ¿no?, que dura la patente, ¿no? Y esta crisis es la que yo sostengo que está abocando a la industria farmacéutica a crear nuevas enfermedades, a coger en enfermedades cuya prevalencia es muy baja y exagerarla de una manera torticera para hacer creer a muchas personas que están enfermas y que sean diagnosticadas de esa enfermedad aunque estén sanas, para venderles medicamentos, vacunas, y esto se está haciendo a su vez. Se inventan enfermedades o se exageran, pero se hace también para venderlas bien, rapidito. Se está utilizando la táctica o la estrategia del marketing del miedo, creando miedo en la población, vender las enfermedades. Esto nos llevaría al asunto de las epidemias y las pandemias sospechosas que se han desarrollado en los últimos años. Sobre 2003-2005 se produce este escándalo mundial por la gripe aviar. La OMS crea una institución especial para hacer un seguimiento de la gripe aviar, que anuncia al mundo que 150 millones de personas morirán de gripe aviar. Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que algo sospechoso pasó, porque en realidad murieron 200 o 250, sin el 1000. En aquella época el Donald Rumsfeld, que es máximo responsable político de uno de los principales ministerios de Estados Unidos, la Secretaría de Estado, supercodiciada, al mismo tiempo que es representante público de los ciudadanos estadounidenses, es accionista muy importante de Gilead, que es el laboratorio que creó Tamiflu, el famosísimo antiviral, ¿no? Luego se lo vendió a Roche, ¿no? Esta persona, con intereses directos, fue uno de los máximos colaboradores en la expansión del miedo. Se desarrolló una campaña del miedo evidente, se expandió el miedo a una gripe aviar que luego no resultó ni mucho menos lo que era, pero se consiguió el efecto principal, que era vender antivirales y vender vacunas. Nos encontramos con que en 2009, abril de 2009, vuelve a ocurrir prácticamente lo mismo, o sea, como si se hubiera utilizado el mismo manual de creación de enfermedades y de creación de pandemias que luego no lo son, para vender medicamentos. Esta vez es otra gripe, no es la aviar, es la porcina, luego se llama A. Encontramos los mismos actores,
encontramos que vuelve otra vez a hablarse con renovado brío del antiviral Tamiflu, un antiviral muy criticado por los médicos por su baja eficacia, pero que ha vendido, pues se han vendido de él 8 veces más que lo que se vendió durante la campaña de la gripe aviar. Y se vuelve a expandir el miedo, los grandes medios de comunicación vuelven a colaborar de manera crítica, cuando a lo mejor no interesada por otros motivos, y se empieza también a hablar de nuevas vacunas, de que hay que hacer vacunas. La OMS, Organización Mundial de la Salud, eleva los niveles de pandemia de una manera rapidísima y muy criticada por los profesionales sanitarios. Y bueno, pues tenemos ahí a los laboratorios también pues lanzando sus notas de prensa y avivando notas de prensa para los grandes medios y avivando un poco el caldo del cultivo del miedo, ¿no? Se ha repetido, ya digo, con el manual de creación de enfermedades y de marketing del miedo, el montaje que se produjo con la gripe aviar en 2003-2005, que fue tan rentable, esta va a ser todavía muchísimo más rentable, porque las administraciones públicas han pagado por adelantado la compra de antivirales y sobre todo de vacunas, ¿no? Con toda seguridad estamos frente a grandes incógnitas en donde se acaban de sumar dos elementos. Por un lado, la prensa, que genera una gran alarma social, y por otro lado unos intereses económicos que generan grandes beneficios. Entonces, yo no sé si es que la prensa se ha puesto al lado de los intereses económicos, o los intereses económicos son tan poderosos que pueden comprar a la prensa. Yo no lo puedo saber eso. Lo que puedo saber es que se han mezclado dos elementos muy peculiares. Una alarma social bastante poco fundada y con muy poca base científica, promovida efectivamente a través de las peleas que también se están produciendo. Es decir, cuando la ministra de Sanidad dice, bueno, esperemos, vamos a ver qué sucede, debemos de tener más datos, y los partidos de la oposición dicen, pero tenemos suficientes vacunas, la otra entra en pánico porque quiere tener suficientes vacunas, con lo cual empiezan a comprar vacunas porque no quieren perder votos, y entramos en una dinámica producida por el miedo que realmente no deberíamos de haber entrado nunca. Pero esto es algo que conocemos desde hace mucho tiempo. Lo mismo ha pasado con la vacuna del papiloma, lo mismo ha pasado con muchas otras formas. Es decir, realmente a través del miedo se nos manipula a toda la sociedad. Y yo creo que se está haciendo de nuevo otra manipulación de la social a nivel mundial gracias al miedo. De eso a mí no me cabe ninguna duda. Y actualmente estamos en la tercera onda de pavor y de pánico, evidentemente mediático, evidentemente mediático, que realmente cuesta un poquito entender cómo la economía, las universidades y la prensa y los gobiernos estén tan animosos, como si estuviesen en una comunión y en un matrimonio indestructible. Cuesta, a veces igual puedes decir que se está viviendo una paranoia. La industria farmacológica ya viene con crisis desde hace 10 años y tiene su peor caída en abril del 2009. En esos momentos, en abril del 2009, no os puedo decir si al 15, si al 14, se detecta una gran caída en bolsa que repunta al de unos días cuando todos los gobiernos deciden incentivar el Tamiflu y la producción de vacunas. De dos maneras, comprando todos los gobiernos toda la producción que había y creando durante 6 o 9 meses nueva producción al máximo de los laboratorios Roche y Glaxo. Entonces la bolsa sube enormemente porque esto llama a la inversión. Por lo tanto, podemos decir clarísimamente que estamos delante de un fenómeno relacionado con la economía sin ninguna duda. Y además sin crear ningún escándalo, sino todo el mundo lo ha visto, los repuntes que ha habido en bolsa, que es tanta la invasión en el mercado de fármacos que es muy difícil la venta, si no es a través de la propaganda. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque desde hace 10 años la industria está cerrando sus laboratorios, está despidiendo a sus investigadores. Y coincide que en España ha crecido enormemente la investigación de fármacos y de vacunas en la Universidad Española.
¿Qué quiere decir esto? Que las industrias farmacológicas cierran sus centros de investigación y la Universidad Española le hace el trabajo de investigación. Por lo tanto, estamos pagando gran parte de la investigación privada con dinero público y además nos están invadiendo con nuevos productos. Esto da mucho que pensar. La Asociación Nacional de toda Alemania de médicos tiene una comisión de medicamentos para evaluar medicamentos que debe tener unos 100 miembros y el presidente de esta comisión se llama Wolf-Dieter Ludwig y es un médico oncólogo que trabaja en Berlín y que tiene, trabaja en la Charité, que es el hospital más grande de Berlín, en la clínica oncológica. Y él ha dicho públicamente a este semanario conocido, ¿no?, Der Spiegel, esta vacuna, esta gripe, esta declaración de pandemia y todo lo que se la asocia, lo ha llamado literalmente así un teatro de las compañías farmacéuticas. Entonces, en el artículo del British Medical Journal, lo que dicen es, y el doctor Ludwig no solamente nos ratificó que había dicho esto, sino que aún añadió pues que el aspecto de escándalo le parece no solamente por parte de los gobiernos, sino de las instituciones sanitarias y también pues de todo lo que sería el estamento médico en este caso, ¿no? Que no haya más voces opositoras por eso. Las organizaciones estilo Organización Mundial de la Salud son grandes organizaciones cuyos objetivos, cuanto más difusos, mejor. Si la OMS propone tareas imposibles, como ofreció Salud para Todos en el año 2000, naturalmente los recursos que necesita son inconmensurables. De manera que ampliar objetivos para la OMS, aunque no se lo haga a propósito, es una forma de crecer, es una forma de asegurar supervivencia. En este sentido, el crear una pandemia o el darle pábula a una pandemia como si fuera una peste, como si fuera algo amenazante, da relieve a la OMS. En un momento además en el que la Organización Mundial de la Salud está perdiendo importancia, porque la está adquiriendo en concreto, por ejemplo, el Banco Mundial o el Global Fund, donde hay mucho dinero que no está llegando a la OMS. De manera que, queriendo o sin querer, el protagonismo que adquiere la OMS con una campaña del estilo de la pandemia de la gripe A, crece su importancia. Las cosas llegan a tal punto que he publicado una nota en el British Medical Journal acusando directamente a la Organización Mundial de la Salud de creación de enfermedades. Naturalmente la gripe A existe, pero la creación de la enfermedad como gripe A, como amenazante, como algo que puede, por ejemplo, hacer que una mujer piense incluso en abortar, porque se ha quedado embarazada justo cuando viene la gripe A. Eso es una creación, eso es una mentira, eso es una falsedad, eso es atemorizar a la población, eso es crear pánico, eso es imprudente. Eso, en mi opinión, en algunos puntos roza los límites de lo que consideramos delito. Y supongo que si hubiera algún tribunal con cierta capacidad, probablemente llevaría a juzgar a estas personas que, queriendo o sin querer, me da igual, han llevado a una situación como la actual en la que se está respondiendo con una respuesta excesiva a una enfermedad inexistente en el sentido de una gripe A que sea una pandemia mundial, que sea algo que además afecte gravemente a la salud de los ciudadanos. Biopolítica era como esta manera con la cual, pues este sistema de que unos pocos tengan poder sobre unos muchos, esto por la fuerza solamente no ha sido nunca a lo largo de la historia, siempre se acompaña de algo que tenga que ver con el miedo, ¿no? Entonces, secularmente, este miedo estaba asociado pues muchas veces a cuestiones de tipo religioso. Es decir, hacer desaparecer a la persona que se supone que detenta la autoridad, pues esto hará caer una plaga sobre nosotros, o esto hará, ¿no?, cuando uno vivía en contextos sociales donde este miedo religioso fuera prevalente. Bueno, pues Michel Foucault ya empezó a hablar en los años 60 y luego en los 70 de esta biopolítica como la sustitución de este miedo de carácter religioso por un miedo asociado pues a las enfermedades y sobre todo a la posibilidad de deterioramiento físico y a todo lo que significa el sistema sanitario como el heredero de esta capacidad de dar miedo, ¿no? Parece que esto, que cuando lo dijo Foucault aún no estaba realizándose, pues en estos años que él ya está muerto, realmente esta biopolítica yo creo que es uno de los ámbitos donde podemos intentar profundizar más. ¿Sí?
La reflexión a la cual nos tendría que hacer llevar todo esto es sencillamente al hecho de que cada vez somos menos ciudadanos y somos más súbditos. Y los súbditos no nos están convirtiendo los políticos, nos están convirtiendo los medios de comunicación en manos de políticos posiblemente y de grupos económicos con unos intereses. Pero yo creo que básicamente la gran lectura que se puede sacar de todo esto es esa. Y que creo que es el momento de volver otra vez a actuar y que la gente se informe y que la gente vaya tomando conciencia de lo que se está haciendo. Pero bajo mi punto de vista es un tema... No lo sé, o sea, yo personalmente soy muy pesimista en relación a lo que es el proceso social, porque creo que hemos pasado ya al punto crítico y la sociedad se está moviendo en una dirección que no tiene retorno. Ese es mi punto de vista, yo soy muy pesimista en ese sentido, ¿eh? No me cabe duda. Sobre todo porque no hay modelos, no hay alternativas, no se generan nuevos paradigmas. Los paradigmas están todos basados en modelos antiguos y no hay nuevas ideas. Y como no hay nuevas ideas, bueno, pues mientras esto siga existiendo así, seguiremos teniendo lo que estamos teniendo. Entonces, ¿hacia dónde crees que vamos? Hacia un proceso de dictadura a nivel mundial. A mí eso, insisto, yo hoy no me siento más ciudadano, hoy me siento súbdito. ¿Y no crees que...? O sea, el otro es tan poderoso que la única esperanza que bajo mi punto de vista existe es que se produzca sencillamente un punto de inflexión. Es decir, las curvas suben, llega un momento que por circunstancias que desconocemos caen. Entonces, que se produzca esa caída porque sencillamente en un momento determinado la bola no se puede hacer más grande y se desmenuza en millones de pequeñas bolas, ¿no? Bueno, pues la única esperanza que yo tengo es que eso pudiera suceder. Pero si la bola sigue creciendo, entraremos en un proceso en donde no tenemos realmente, el ciudadano deja de ser ciudadano para convertirse en súbdito y es un súbdito convencidísimo de que es libre y sencillamente está siendo manipulado por el miedo. Es decir, todo lo que se consigue después con el renacimiento de quitar a los señores feudales está desapareciendo gracias a los señores feudales económicos y posiblemente de otras causas, pero la gente vive muy feliz siendo ciudadana. La gente es infinitamente está más tranquila cuando le aseguran el pesebre, cuando le aseguran que va a comer, cuando tiene que luchar por sus derechos, cuando tiene que luchar. Está más tranquila de esto. Tengo mi coche, tengo mi mujer, tengo mi amante o mi amanto y como todos los días y me voy de vacaciones. ¿Para qué quiero más? O sea, se está llegando a ese nivel. Eso, destacar que en los últimos años, por suerte yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta, están apareciendo al albur y coincidiendo con esa crisis de la industria farmacéutica, coincidiendo con las necesidades de muchos medios de comunicación de seguir atrayendo lectores y de seguir teniendo influencia, con una crisis muy potente también del periodismo, en medio de una crisis política evidente porque las democracias están fallando, los grandes partidos políticos, está cada vez más demostrado, como he hecho yo también con mis libros, que están financiados por las grandes industrias, por los sectores más contaminantes y que más atentan contra nuestra salud, desacreditando y dejando en poco la democracia, o sea, una crisis política enorme y una crisis económica con la que no hace falta ni que nos extendamos porque es de todos conocido, ¿no? Bueno, pues juntando todas las crisis nos damos cuenta que qué curioso es que se estén provocando estos movimientos rarísimos, sospechosos, por los que aparecen pandemias, epidemias, nuevas enfermedades, al mismo tiempo aparecen nuevos medicamentos para tratarlas o nuevas vacunas que se hacen a toda velocidad ad hoc para tratarlas, ¿no? Entonces, yo creo que todo va el tiempo, por suerte, el tiempo y la inteligencia humana van poniendo todo en su sitio y nos vamos dando cuenta a los ciudadanos de que se nos están manipulando, de que se nos están vendiendo cortinas de humo para tapar las diferentes crisis, ya digo, políticas económicas, farmacéuticas, de los medios de comunicación, con nuevas enfermedades que luego, por suerte, no llegan a ser lo que se prometía, ¿no? Digo, Aquí en España hemos comprobado que hasta un 20-30% motivos de ingresos hospitalarios vendrían dados por causas clarísimamente de fármacos. Indicados bien en farmacia, indicados bien en medicina o en automedicación. No importa.
Por lo tanto, se está dando una situación en la que no es todo oro lo que relumbra. Por lo tanto, a mí me parece correcto de que quien no dé esta información de estos riesgos de los fármacos, que no cree la posibilidad de abrir otros espacios terapéuticos, sea denunciado como genocidio. Me parece muy correcto. Genocidio, más clarísimamente, yo diría como criminal. Yo sí lo entendería más como criminal. Es un criminal. Sí, es que es un criminal. A veces parece como que hubiera unos poderes que son pues tan potentes, tan fuertes, tan bien organizados y lo saben todo tanto que no hay oposición posible. Esta no es en absoluto mi percepción, al contrario. Es decir, esta oposición es tan efectiva que por eso, pues diríamos, interesa tanto que no se tenga conciencia de que la fuerza en este sentido está en las manos de las personas, en nuestras manos, y no pues en estos intentos de manipular que pueden exponerse con mucha facilidad cuando la persona toma conciencia de ello. Yo comparo la actitud de la OMS y de las consejerías sanitarias y del Ministerio a una familia que decidiese emplear todos sus recursos y toda su energía para prepararse para una bomba atómica. No puedo discutir científicamente que mañana no caiga una bomba atómica aquí. Y de hecho hay arsenales como para que caigan bombas atómicas sobre sus cabezas todas. Pero desde luego yo no me paso el día preparándome por si hay una guerra nuclear, porque lo consideraría un poco de locos. No lo puedo excluir científicamente, pero yo no dedicaría todas mis energías, todo mi dinero, todo mi tiempo a hacerlo. Y a usted también le parecería absurdo. Bueno, pues lo que ha hecho la OMS, lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad y las consejerías es un poco eso. Porque se está tratando a la población de los países desarrollados como si fueran incultos, como si fueran subnormales. Y no somos incultos, no somos subnormales. No se nos puede repetir como un mantra: esto es peligroso, tiene que vacunarse, es seguro la vacuna. La repetición de las cosas ya lo empleó el Estado nazi y fue la propaganda que empleó Goebbels. Yo creo que no deberíamos, por democráticos, emplear estos argumentos. Los argumentos tienen que ser inteligentes. Por ejemplo, a mí me ha ofendido profundamente leer El País, un periódico que yo leo ocasionalmente, leo habitualmente público, titulando un reportaje "La monja bulo". Eso es un insulto a la inteligencia, no a la monja, sino a la inteligencia de los lectores. La monja se equivocaría o no en sus argumentos, incluso yo algunos los comparto, pero la monja se merece un respeto, como los antivacunas, que siguen siendo personas inteligentes, que se preocupan por la salud de los demás, y se podrán equivocar, como se puede equivocar la Organización Mundial de la Salud, la ministra o el consejero de Sanidad. La verdad no existe, la buscamos entre todos. Yo comprendo que hay que tomar decisiones, yo no querría ser político porque a veces las decisiones hay que tomarlas en condiciones de incertidumbre científica, pero no se nos puede negar la voz a los que discrepamos. Y no se puede tratar a la población, a la ciudadanía, como si fueran sencillamente tontos, a los que hay que vacunar por su bien. El principio del fin no justifica los medios sigue existiendo también en la prevención. Su bien futuro puede ser no mi bien futuro. Vivir la vida no es solamente morir tarde, es también vivir con dignidad. Y muchas veces con estas cosas que nos ofrecen de la prevención, nuestra vida se vuelve indigna, continuamente preocupados de la mamografía, de la citología, de la vacuna, de la revacuna, del colesterol, de la hipertensión, de lo que como. Vivir es disfrutar de la vida. Se trataría, ahora estamos a tiempo, ahora nadie ha proclamado que estemos en una emergencia nacional, ni lo puede hacer con los datos que tenemos, eso sería imposible. Ahora tenemos la ventana de oportunidad para poder actuar políticamente, para poder en nuestro país asegurarnos de las dos cosas que he dicho antes, que nadie pueda ser obligado a recibir una vacuna que no desea y que quien libremente la desee y la reciba no sea privado de su derecho a demandar responsabilidades políticas y a recibir compensación económica. Bueno, pues esta hipótesis que parece que subyazca, ¿no?, de que haya como un complot, pero entonces, ¿qué es esto?, ¿no?, como para hacer realmente, porque la OMS ha hecho todo esto, ¿no? Estas preguntas yo no las respondo porque yo no las puedo responder, pero quizás solo daré un apunte, que es decir, mira, desde que conocemos la historia de la humanidad, ha habido grupos que quieren dominar al mundo. Esto no es una novedad, esto no podemos venir en el siglo XXI y decir, ¡ah!, hay un grupo que quiere dominar el mundo. Bueno, oiga, pues esto
apúntese otra novedad para decirla, porque esto es más viejo que la napeu, que decimos en catalán, ¿no? Desde los romanos, y si vamos más atrás, los incas y todos los imperios conocidos, con buena intención, es decir, es la intención de decir el mundo es una cosa caótica y que no se controla bien, vamos a controlarlo nosotros, quien sea nosotros, para ayudar a la humanidad, ¿no? Para hacer realmente un mundo pues que las cosas al menos estén controladitas y la gente no pueda salir un Hitler por aquí y otra cosa por allá. Y se oye desde hace mucho tiempo que hay un exceso de población. Bueno, pues si esto fuera así, incluso si nos pusiéramos en este tipo de hipótesis, yo creo que el miedo está injustificado por esta trayectoria histórica. Es tomar conciencia que esto ha pasado antes en la historia, ha habido personas que irresponsablemente han generado guerras mundiales y que, bueno, pues ellos sí, estas personas las podían prever con acciones políticas y no lo han hecho. Estamos en el siglo XXI, el género humano es el mismo, con su extrema bondad, y nunca estas conspiraciones van a poder vencer lo que diríamos pues es esta bondad humana y esta imposibilidad de controlar el mundo, pero que haya gente que lo pruebe, pues yo creo que en la historia lo ha habido siempre, y no me extraña pensar la posibilidad pues de que esto tenga algo que ver con este tipo de acción. ¿Qué margen tienen los políticos hoy en día? Relativamente pobre. Ante lo cual, realmente, las familias que dominan el mundo, que no sé cuántas son, pero que no pueden ser muchas, es que no tienen ya nada que hacer, en el fondo lo tienen ya controlado. Pues es que pueden mover el precio del petróleo, pueden mover el precio de la energía, pueden mover el precio de los medicamentos, pueden mover el precio de las materias primas, y moviendo todo eso, la única posibilidad que hay es la acción ciudadana, y la acción ciudadana que puede ser: no compro gasolina, pero nadie está dispuesto a renunciar. No me pongo en casa el aire acondicionado y esto y lo otro demás allá, pero nadie está dispuesto a renunciar. Porque a nadie le gusta que nos quiten caramelos que nos hemos ganado o nos han dado, y como no estamos dispuestos a renunciar absolutamente en nuestro modelo para nada, esa es nuestra gran debilidad, el que no vamos a ser capaces de renunciar. Y como no somos capaces de renunciar, somos incapaces de pensar que podemos estar 5 días con 39 de fiebre, porque no queremos tener fiebre. Entonces nos tomamos el Tamiflu, lo que haga falta, para supuestamente estar sanos, y somos capaces de meternos cualquier vacuna sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de conocimiento de qué es lo que nos va a producir, pero es por nuestro miedo y porque somos incapaces de renunciar a nuestro supuesto bienestar. Y en eso se basa, yo creo que el gran problema de la política, que la gente se nos han generado deseos, y junto a los deseos materiales se nos ha generado algo que es el deseo de salud, y se mueven por ahí la salud eterna, la juventud eterna. Las mujeres: tenga usted un hijo a los 65 años, está, ¿no? ¿Cómo voy a tener un hijo a los 65 años? Téngalo, podemos hacerlo, la ciencia puede hacerlo. O sea, hemos perdido el oremus. Que se haga público estos documentos, estos contratos con las compañías farmacéuticas, al fin y al cabo han sido realizados y pagados y financiados con dinero público. Esto, uno dice: no, la vacuna no cuesta nada, no va a costar nada, lo que uno no lo paga del bolsillo, pero este dinero es el erario público. Las vacunas parece que han costado 7 euros cada una. Entonces, si en España se han comprado 37 millones de vacunas, pues uno hace el cálculo y, no sé, 250 millones de euros más o menos, ¿no? No es sin consecuencias que una administración pública deriva unos fondos de esta importancia para dedicarlos a algo, y tiene que poder dar cuenta de ello. Y no solamente dar cuenta de ello este año, sino, bueno, la petición sería, por tanto, que estos documentos, estos acuerdos, sean públicos y sepamos, no en genérico, no de Polonia, no de otro país, sino de nuestro país, si en este contrato consta o no esta exención de responsabilidades. Y el tercer punto sería el de la farmacovigilancia. Es decir, ya que he repetido desde que he empezado mi charla de hoy que no hay estudios a largo término, pues estos estudios deben de ponerse en marcha desde ya. Es decir, y además deben de ponerse en marcha y que no estén controlados por la industria farmacéutica. Porque tal como está la situación, esta farmacovigilancia queda como responsabilidad de las mismas industrias que tienen el interés comercial para comercializar. Para los políticos, ¿qué es lo peor que existe? ¿Cuál es el peor enemigo de los políticos actualmente? Internet. Porque Internet es un lugar donde hoy por hoy no está controlado. El Parlamento Europeo tiene una propuesta, dentro de poco quieren sacarlo adelante, para poder controlar el Internet.
porque la comunicación es lo único que quieren evitar que pueda producirse como se está produciendo. Entonces, mientras Internet no esté parado, mientras las posibilidades de distribución de las noticias no se paren, realmente será muy complicado obligaciones de este estilo. Porque va a haber muchos grupos. Esto no es una vacuna que tenga un 80% de gente que está a favor. Hay países que, insisto, están muy, muy en contra y países con mucha potencia, como por ejemplo Alemania o Suiza. Realmente, la estructura jurídica aplicable a la posible vacunación o no, y si el paciente tiene derechos o no a seguir un tratamiento, no es de ahora, no es de 2009. La legislación, ya hemos visto antes que la ley más importante en este sentido, porque faculta tomar medidas excepcionales en situaciones excepcionales, es del año 86, hace 23 años. Por lo tanto, ahora, alarmarse por una ley que hace 23 años que fue publicada, yo creo que es un poco, está fuera de lugar, es irse al tiempo pasado. Actualmente la legislación está preparada, es cierto que desde mayo del 2005 hay un plan de prevención para la pandemia de la gripe, que se creó a raíz de la pandemia de la gripe aviar, pero bueno, está bien tenerlo, porque de alguna manera ya está preparado el mecanismo de defensa de los ciudadanos ante supuestos que no van a llegar, pero es bueno siempre la ley, lo que tiene que hacer es prever la aplicación de la misma, supuestos que pueden ocurrir o no. Porque de lo que se trata es que estemos tranquilos. No tenemos un gobierno que está haciendo nada, que yo entienda hasta ahora, no ha dictado ninguna legislación, ninguna norma en los últimos meses para alarmarse. Al revés, el Real Decreto, conocido como Singapur, repito, para mí tiene una componente humana y hay que valorarlo como tal. Por supuesto, se puede hacer una interpretación manipuladora, porque nos interese crear alarma, o porque queramos vender más revistas, o porque queramos de alguna manera tener una notoria presencia en los medios de comunicación. Pero hay que pensar realmente a qué nos debemos. Nos debemos a la verdad. Nos debemos no a dar nuestra opinión, nos debemos a lo que dice la ley. Y hay que leer la ley en su conjunto. Si tú proyectas poner luz, encontrarás la información que ponga luz. Si tú quieres crear alarma, interpretar los artículos para crear alarma. Pero allá la responsabilidad de cada uno. Realmente hoy día en España ni hay vacunación obligatoria. Hay unas recomendaciones para unos grupos determinados. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es lo que hay, son recomendaciones. Es cierto que pueden llegar a imponer normas en una situación excepcional, medidas excepcionales, pero no nos alarmemos, también lo dice la OMS. Todo esto está en Internet y va a estar a disposición de todos ustedes, porque de lo que se trata es de que tengamos acceso a la información por nosotros mismos, que nadie nos manipule, que nadie nos cuente lo que dice la ley. Es mucho más fácil ir y leerlo nosotros mismos. Si no se entiende, se pregunta. Yo estoy convencido que se crearán plataformas y habrá compañeros, porque nos debemos al colectivo, como he dicho antes. La abogacía es un servicio público y como tal está reconocido. Nuestra obligación es ayudar al ciudadano. Vivimos de esto, pero es ayudar al ciudadano y aportar luz cuando podamos. Cuando yo prescribo a una paciente mía en concreto un antiviral o una vacuna, la responsabilidad delante del juez es mía. Y yo no puedo ir al juez diciendo, me dijeron que. El juez me dirá, usted sabe lo que es les artis y usted tiene que estar al día de lo que hace. Y si usted decide en este caso concreto, tiene que saber lo que se llama les artis ad hoc, que es un término, pero que es muy bonito. Yo tengo que tener ciencia y conciencia. Ciencia para ofrecer en mi consulta en general lo que hoy se debe ofrecer y conciencia para ofrecerle a cada paciente exactamente en su situación personal lo que de esa ciencia le conviene. Y eso me lo exige el juez. Con lo cual hay problemas éticos graves que no se pueden ignorar.